Buenos días, saludos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. A usted que me puede escuchar en este día, le doy la bienvenida. Y que este mensaje de la palabra del Señor pueda ser de mucha ayuda para su vida. Especialmente cuando digo especialmente es porque va a ir dirigido en una forma especial a aquellas personas que hemos nacido del Espíritu Santo. Por supuesto que la persona que no ha recibido al Señor va a escucharlo y es Dios el que hace la obra a través de su Espíritu en el corazón, en la vida de las personas que escuchan y que desean un cambio en sus vidas, como yo lo deseé y Dios lo hizo. Y así me imagino a todos los cristianos. Y cuando yo hablo, por ejemplo, que cristianos, NO, pero puede decir cristianas, está incluida la mujer también siempre, cuando hablamos de esos términos. Y el tema que quiero tratar es acerca de los frutos, o el fruto, vamos a pensar, del Hijo de Dios. Ahí está el tema, los frutos del Hijo o hija de Dios. Es un tema muy interesante porque Dios siempre Dios se distingue de cómo deben de ser sus hijos. Y lo bueno de nuestro Señor Jesucristo es que Él nos da la capacidad, Él nos prepara, Él nos da el poder para que nosotros podamos caminar como Él quiere que caminemos. Como dije, siempre les digo, vamos a leer la Biblia y vamos a comenzar con el libro de San Mateo, capítulo 7, versículo 15 al 20, donde podemos ahí leer versículos, ¿verdad?, que nos describen cómo debe ser un hijo de Dios. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. El versículo 15, noten rápido, ¿verdad?, cómo el Señor Jesucristo, que va a hablar del carácter, va a hablar de la conducta de un hijo de Dios, pero lo primero que siempre Dios nos advierte, fíjense, guardaos de los falsos profetas, falsos maestros, falsos pastores, falsos ancianos, falsos apóstoles. ¿Por qué? Porque vienen a vosotros con vestidos de ovejas, ¿verdad? Y Dios siempre ahí usa ese ejemplo de una oveja.
Porque una oveja es un animalito indefenso, tranquilo. Pero dice, pero por dentro de ese vestimento de oveja, son ¿qué? Lobos rapaces. O sea, la forma de estas personas, que aunque estén vestidas de que pueden imitar a los hijos de Dios, en su interior, en sus pensamientos, su meta, son diferentes. Y es ahí donde el Señor rápido advierte, y Él muchas veces dijo, ¿verdad?, que dentro del pueblo de Dios se va a meter todo tipo de personas, pero no porque se llame cristiano, es cristiano nacido de nuevo. Y ese ejemplo, estos ejemplos que el Señor Jesucristo dio acerca de un árbol de naranja. Imagínense si usted ve que tiene por ahí unas cuantas peras, o tiene diferentes tipos de frutos, nueces, es un árbol de naranja, pero tiene nueces, tiene peras. ¿Qué pasa con ese? Hay algo que no está bien ahí, ¿verdad? Porque si es de naranja, algo anda mal, porque echó peras. O sea, eso no concuerda. Y qué bien que el Señor Jesucristo, conociendo todas estas cosas, como Él decía, porque Él conocía lo que había en el corazón del hombre y no se fiaba de los hombres. Pero nosotros, los humanos, no somos Jesucristo, no somos Dios, no conocemos las cosas. Y es por eso que vienen estas advertencias y cosas que Dios nos deja saber para que nosotros nos fijemos bien y veamos bien, como hijos de Dios, quienes nos rodean. ¿Cuáles son sus frutos? Así es que es interesante, ¿verdad? Y bueno, poner atención porque la iglesia está llamada a ser parecida al Señor Jesucristo. A los frutos de Cristo, nosotros debemos de tenerlos. Si es que somos hijos de Dios. El Señor Jesucristo en una ocasión dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Así que no es un asunto de uno vestirse, ¿verdad? O decirse que es cristiano. Perdonen si me estoy sacudiendo aquí, pero hay una mosquita que me está molestando. Viene a saludarme la mosca esta. Así es que el apóstol Juan dice, si alguno dice que es de Cristo, camine como Cristo, actúe como Cristo, hable como Cristo, compórtese, ¿verdad? Y la vida, el cristianismo, los hijos de Dios debemos de distinguirnos. No que seamos arrogantes ni orgullosos en la forma de poner a otras personas abajo de nosotros, no. Estoy hablando que es lo que Dios quiere para nosotros. No es una arrogancia
digamos, saber amar a alguien, demostrar bondad, cariño, compasión, misericordia. Es lo que Dios, es el carácter que Dios desea que nosotros tengamos. Es el carácter que Jesucristo quiere formar en el Hijo de Dios. Así es que este es un tema en el cual se le debe de poner atención. Porque vivimos en un mundo, incluso la Biblia nos advierte que para los últimos tiempos habrá esta forma de falsedad, una apariencia de ese fingimiento de las personas piadosas, pero no existen realmente en el corazón de ellos. Y es ahí donde es bueno estudiar la Biblia, leerla, y porque Dios nos forme. Recuerde, Jesucristo tuvo frutos, su forma de ser no humilló a nadie. Si alguien se sintió humillado porque Jesucristo era humilde y Él es altivo, es un problema que tiene la persona. Pero si yo aprendo a humillarme en la forma que Dios quiere, no debe de molestar a nadie porque es altivo o es orgulloso, vanidoso. Pero aún si es así, es como Dios quiere que seamos. Y el que forma nuestro carácter, nuestra forma de ser, de conducirnos, de hablar, de respetar, es Dios el que la hace. Vamos a leer, como dije, siempre puede buscar un lápiz y un papel para que escriba y estudie y vea. Y recuerde así estos mensajes que son transmitidos, que son llevados hasta usted, hasta su casa, su hogar, su familia, sus amigos. 2 Corintios 5:17. Vamos a leer ahí. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. De modo, estamos hablando del fruto. Y cuando hablo del fruto, es porque hay muchos frutos. Pero el fruto que vamos a leer también, ¿verdad? Que es el amor. El primer fruto que nosotros los cristianos recibimos es el amor de Dios. Así que de modo que si alguno está en Cristo. Fíjense qué bella palabra. ¿Y cómo comienza? De modo, si es verdad, si es cierto, si es lo correcto. Si usted dice lo cierto, entonces, si está en Cristo, nueva creación es. Es una nueva creación. Es una nueva creación nacida por el Espíritu Santo. Fíjense, entonces las cosas viejas pasaron. ¿Cuáles cosas viejas? La práctica del pecado. Porque, gracias Steven, porque si una persona anda buscando a Dios, según ¿verdad? Uno, porque uno está cansado de esa vida de pecado, Dios te la va a dar, Dios te va a salvar, Dios te va a rescatar, Dios te va a escuchar y Dios te va a dar vida y te va a dar una vida nueva, como leímos ahí.
De modo que si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Las cosas viejas pasaron. Esa vida de pecado, de mentiras, de fraude, de robo, de fornicaciones, todo lo que esté ahí en la vida. Esa vida es vieja y debe de salir. Y Dios nos capacita, nos da el poder para hacerlo. Imagínense que Dios pone su espíritu en nosotros para que esa vida vieja desaparezca. Esas malas costumbres. El poder del Espíritu de Dios las quita. Es una nueva creación, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Pero no solo eso. Y he aquí, todas son hechas ¿qué? Nuevas. Entonces Dios nos quita una vida vieja, dañada, llena de pecado, caída, sufrida, pero nos da una vida nueva. Dios nos quita tal vez esas amistades que nos condujeron a esa vida de pecado, donde caímos. Y ahora Dios me da amistades nuevas. Fíjense, esto es lo que hace, este es el bautismo que hace el Espíritu Santo. Creo que está en 1 Corintios 12:13. No lo puse aquí, pero dice así: porque por un mismo espíritu, o por un solo espíritu, fuimos todos bautizados en un cuerpo, que es el cuerpo de Jesucristo, que es la iglesia. Así que el Espíritu Santo me sumerge, porque eso es lo que quiere decir bautismo, es sumerge a uno dentro de la iglesia de Jesucristo. Y cuando yo soy sumergido, o sea, penetro, Dios me pone ahí, en la iglesia de Jesucristo, Dios me va a rodear de gente cambiada también. Gentes que, como leímos, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Así que Dios me va a bautizar, fíjense, ese es el bautismo del Espíritu dentro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Me sumerge, me lleva ahí, me penetra a ese grupo de gente, una iglesia local, por ejemplo. Y en ese grupo de esa iglesia local, yo no espero ver a alguien ahora que me invite otra vez de donde yo venía. Yo no espero que alguien ahora me diga: mira, vámonos por ahí, nos damos un traguito, porque de eso yo salí. Ahora, el primer versículo que leyó la hermana dice: guardaos de los falsos ¿qué? Profetas. Interesante, ¿verdad? Porque no dice guardaos de los falsos hermanos o aquellos que están allí bajito. Pero está hablando de aquellos líderes que deben de ser el ejemplo. Deben de ser las personas que lleven a uno por los buenos lugares de Dios, que nos enseñen bien la palabra de Dios. Esos falsos profetas que Jesús habló debieran de ser el ejemplo para aquellos nuevos que vienen. Pero aún así, Dios ya está advirtiendo que dentro del pueblo de Dios, como dijo Pedro también,
hubieron falsos profetas, falsos maestros, falsas personas que se hacían pasar como hijos de Dios. Pero, y es ahí donde tenemos que estudiar la Escritura, poner atención de las advertencias que Dios nos da. Porque, según vemos entonces, de modo que si alguno está en Cristo, nueva creación es, fuimos bautizados en el cuerpo de Cristo que es la iglesia, pero ahí vamos a encontrar, entonces a encontrar falsos ¿qué? Maestros. Y no es solo falsos maestros, falsos cristianos, falsos hermanos, falsos pastores, que es lo peor. Porque dice Pablo a los Corintios, porque aún, ¿verdad? Sus ministros, los ministros de Satanás, se visten, ¿verdad? Como ángeles de luz. Y es ahí donde tenemos que poner atención a la palabra de Dios, a Dios, al Señor Jesucristo, que nos advierte, nos dice, los apóstoles nos hablaron de este tipo de gente. Y es ahí donde, cuando uno entra en esto, en el carácter, vida, conducta, formas de un hijo de Dios, lo distingue de ese otro tipo de personas que están filtrados dentro de la iglesia del Señor Jesucristo. Que pretenden, esa sería la palabra correcta, pretenden ser hijos de Dios. Pretenden que han nacido de nuevo. Pretenden que son nueva creación. Y es ahí donde el Señor Jesucristo entonces puso ese ejemplo. No se puede esperar de un árbol de naranja que dé pera. Tiene que ser naranja. Y él habló también de abrojos, de espinos. ¿Y qué es un espino? Un abrojo es algo que pica, ¿no? Algo que molesta. Pero eso él no lo comparó con el nacido de nuevo, con el árbol bueno que da buenos frutos, pero habló también del árbol malo, para distinguir. Y ese es el problema en el cual nosotros, en nuestra generación, estamos metidos, en un mundo donde cualquiera es cristiano. Cualquiera dice, yo soy hijo de Dios. Pero ahora, vamos a ver si esto es verdad. Ese versículo que leímos, de 2 Corintios 5:17 dice, de modo, si es verdad, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Yo llevo como 55 años, más o menos pienso, de que Dios me salvó. Son bastantes años. ¿He vuelto yo a esos lugares de donde Dios me sacó? No. Ahora, si hay un video y regresa, alguien puede decir, sí, yo te vi. Y yo le digo, sí, es cierto que me viste. Pero te voy a decir por qué me viste. Me fui a despedir de esa gente, de esos amigos, de esos peloteros que yo jugaba. Sí, fui otra vez. Pero ya nadie me puede decir, ahí me vio con una cervecita. Bueno, aquí el agua me la voy a dar. Yo entiendo que a mucha gente le gusta la cerveza y no es malo, dicen. Pero yo prefiero tomar, ¿qué? Miren, agua. Y no me avergüenzo de eso. Le doy gracias a Dios que me quitó todos esos vicios. Pero sí,
Si hay un video y regreso hacia el pasado, sí, yo estuve. Sí, me metí a esa cantina. Ahí donde estaban los jugadores para decirle, me despido de ustedes, no me van a volver jamás aquí, porque estoy en la iglesia del Señor. Pero fuera de ahí, tal vez, si en sueño, tal vez, pero fuera de ahí, jamás nadie puede decirme que me vieron en una cantina metido. Y le doy gracias a Dios por eso. Porque cuántos dolores de cabeza la gente se puede evitar si Jesucristo los cambia. Si Jesucristo ahora es su Salvador, su Señor, su protector, aquel que lo cuida. Porque esa vida acaba con uno. Por eso que mucha gente no vive en tanto tiempo. Porque muchas veces el tipo de vida que trae enfermedades terminan con la vida de las personas. Así es que si algún hermano está escuchando y está viviendo otra vez la vida vieja, pues examínense, porque ahí dice, de modo que si alguno está en Cristo es una nueva creación. Las cosas viejas pasaron. Sí, entonces toda esa vida vieja, esa conducta, esa forma de vivir que uno tenía, va a pasar. Pero usted es una persona, yo soy una persona y necesito amistad. Necesito estar en un lugar donde yo pueda convivir con personas y Dios lo ha preparado también. Y aquí todas son hechas nuevas. Ya no tiene que regresar a buscar una novia ya en esa vida otra vez, porque ahora usted ha penetrado en un mundo donde hay ahí mujeres, muchachas, muchachas cristianas, que Dios habla, ¿verdad?, de unirse un cristiano con un cristiano. No os unáis en yugo desigual. O sea, Dios lo ha hecho todo nuevo. Sí, puede ser un problema cuando uno tiene una novia todavía, son novios y uno se convierte y el otro no. Pero ese no es el tema que estoy tratando. El tema que estoy tratando es que aún si usted es cristiano y ella no, o ella sí, usted no, usted ha recibido una naturaleza diferente que ahora va a decir no al pecado, no a lo malo, no a la vida que usted llevaba. Y si la otra persona no está de acuerdo, bueno, es problema de ella o de él. Pero es el carácter y la forma en que Dios ha preparado para usted que me escucha. Porque esta vida de pecado no es lo que Dios ha preparado para el hombre. Dios ha preparado una vida mejor. Vamos a leer otro versículo más, donde vemos ese cambio. Este versículo que viene ahora es de lo más lindo que encontramos en la Biblia, que se encuentra en Colosenses capítulo 3 de 1 al 4. Pongan atención, qué bello pasaje de las Escrituras. Colosenses 3, 1 al 4. Sí, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Gracias, Steven. El versículo 3:1. Ahí hay otra palabra que siempre es bueno poner atención porque habla de cambios. Versículo 3:1 comienza así. Sí, pues, fíjense, sí, sí, pues, si es verdad, si es cierto, si está en lo correcto, si hay ese cambio.
si has nacido de nuevo, si has nacido de Dios, si tienes el Espíritu Santo, si pues habéis que resucitado con Cristo, ¿verdad? Porque cuando uno acepta a Cristo, es como una resurrección en la cual uno entra. Como uno muere esta vida, a todo lo malo de esta vida, a todos los placeres malos de esta vida, y uno resucita en la forma de nuestro Señor Jesucristo, como Cristo, su forma de hablar, de pensar, de actuar, de ser. Si pues habéis resucitado con Cristo, si es cierto, si es verdad, entonces buscad las cosas de arriba primero, las cosas de Dios. Estudiar la Biblia, estar en los servicios, estar con los otros hermanos. Buscad las cosas de arriba, a Dios, a través del estudio de la palabra de Dios, la oración, todo aquello que nos acerca más y más a Dios. Si pues, si es cierto, porque si hay aquellos por ahí que están metidos, pero que están actuando de una forma incorrecta, no están buscando las cosas de Dios. Y con eso son los que hay que tener cuidado. Guardaos de los falsos profetas, de los falsos cristianos, de los falsos hermanos, de la falsa enseñanza. Eso es lo que Dios ha preparado para nosotros. Ahora, fíjense qué belleza de versículo. Steven, ponme el versículo otra vez, 3 y 4. Mire qué belleza de versículos. Grábeselo en su corazón. Dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida, está guardada, está protegida con Cristo en Dios. Y el número 4, fíjese qué lindo. Cuando Cristo, vuestra vida se manifieste. Cristo es mi vida, presente, futura. Entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Gracias, Steven. Fíjense qué belleza de pasajes. Si soy, por eso que se aclara. Si es verdad, si yo he recibido a Cristo, si yo me he arrepentido de mi vida que llevaba, que no era buena, y he recibido a Cristo, lo he aceptado y he nacido de nuevo, soy una nueva creación. Y estoy escondido en Cristo. Quiere decir que estoy protegido por Cristo. Estoy guardado por Cristo. Estoy rodeado de Cristo. ¡Qué belleza! ¡Qué bello lo que Dios ha preparado para su hijo, para su hija! Para aquel que ha creído en Él, para aquel que desea un cambio y lo tiene. Ahora hay una protección de Dios. Dios lo rescató de Satanás. Dios lo rescató del pecado, de la inmundicia, de los vicios. Y ahora Cristo lo guarda. Y dice, fíjense que qué belleza. Y Cristo, vuestra vida. Cristo debe ser mi vida. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste. Hermanos, mi amigo que me escucha, qué belleza, qué grandeza Dios ha preparado para ti y para mí. Que Cristo es mi vida. Es mi Salvador, mi Señor, mi guardador,
mi protector, mi maestro, mi guía, mi pastor. ¿Qué más puede uno pedir? Si eso es lo más grande que Dios ha hecho. Dios, mire, Dios no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó en una cruz de vergüenza para que yo tenga esta vida. ¿Cómo es que yo voy a vivir en la inmundicia otra vez? Eso es mentira del diablo. Porque Dios me protege, me cuida. Ahora, claro, yo no soy perfecto y peco. Pero lo bueno es que Dios está conmigo. Que el Espíritu Santo no me abandona jamás para aquellos que enseñan lo contrario. Porque no hay tal cosa en la Biblia que en la dispensación de la gracia el Espíritu Santo sale de la persona y lo abandona. No, Cristo ha pagado un precio total, completo, para que yo sea una nueva creación. Para que yo pueda vivir en paz, tranquilo. De que aunque yo tal vez tenga y vamos a tener problemas en la vida, pero déjeme decirle, jamás Dios lo va a abandonar. Porque Dios es su Salvador. Dios compró con precio de sangre. No escatimó, imagínense, no escatimó a su Hijo Jesucristo, sino que lo entregó por mí, para que yo sea una nueva vida, una nueva creación, una nueva persona, un ejemplo a los demás, que pueden mirarme todos los días y que jamás puedan decir, mira, he visto a esta persona haciendo lo malo. Es ahí el sacrificio máximo de Dios en la persona de Jesucristo, para que yo tenga una vida correcta delante de Dios y delante de los hombres y delante de la iglesia. Voy a dar un versículo más y ahí lo dejo. Romanos capítulo 6. Romanos 6, 6 a 7. Y ahí dejo el mensaje. Voy a continuar este mensaje que es tan bello acerca del carácter, vida y conducta de un hijo de Dios. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Gracias, wow. Esto es como, esta primera parte, es como cerrarla con broche de oro. Cerrarla con broche de oro. A ver cómo dice. Fíjense qué lindo. Vamos a leerlo otra vez. Grábeselo en su mente y en su corazón. Sabiendo esto, fíjense, sabiendo esto. O sea, Pablo está diciendo, sepan esto. Fíjense, que nuestro viejo hombre, ese hombre en el cual yo no quería vivir ya, yo hablo de mi persona, fue crucificado juntamente con él, allí en la cruz. Fue crucificado. Fíjense nada más las palabras o en la forma en que Dios trata de explicar cómo debe ser la vida y la conducta y la forma de ser de una persona que ha sido salvada por Jesucristo. Fíjense, para que el cuerpo del pecado sea ¿qué? Destruido. Ese cuerpo viejo, mañoso, lleno de malas costumbres, de pecado, sea destruido.
a fin de que no sirvamos más al pecado. Gracias, tío. Wow, qué bello es leer las Escrituras y lo que ellas nos enseñan. Lo que Dios ha hecho para que yo pueda vivir en medio de una sociedad, de un mundo corrupto, lleno de pecado, de maldad. Que yo pueda caminar con mi cabeza en alto, alejado del pecado. Y darle un ejemplo a las personas que algunos pudieran decir, me gustaría ser como ese señor o esa señora, o ese hermano, esa hermana, o ese pastor. Me gusta su forma de ser, de hablar, de actuar, de comportarse. No se escucha una palabra corrompida de su boca. Y esa es la nueva creación que Dios ha hecho en sus hijos. ¿Cómo usted entonces puede decir que es hijo de Dios y anda embarrado en el pecado? Lea lo primero, falsos profetas, falsos maestros, falsos cristianos, falsos hijos de Dios, mentirosos, que salió una pera de un árbol de manzana. ¿Ah? Esa pera hay que sacarla, ¿no? Esa pera no es. Dios habla bien claro. ¿Cómo es que las personas pueden fallar a esto? Dejo el mensaje ahí, ¿verdad? Porque quiero seguir aclarando y distinguiendo en la forma, conducta de un verdadero hijo de Dios, de uno que no es, de la pera o el abrojo que se metió en el árbol de manzana. Entonces algo anda mal. Y eso que anda mal hay que cortarlo, pero Dios es el que lo va a cortar. Dios es el que toma la última decisión, no nosotros. Pero lo importante es que pongamos atención a la palabra de Dios, lo que nos enseña. Mi hermana y mi hermano, espero que este mensaje sea de mucha ayuda para tu vida. Y mi amigo que me escucha, pues siempre doy esto, siempre llamo la atención porque yo pienso que muchas veces ha habido malos ejemplos, muchos malos ejemplos dentro del llamado mundo cristiano. Y muchas personas no quieren ir a las iglesias. Muchas personas no quieren escuchar ni saber del cristianismo. Porque catalogan a todos los cristianos porque uno, dos o alguien hizo tal cosa. Yo te aconsejo, mi amigo, que mires a Jesucristo. Puesto tus ojos en Jesús, autor y consumador de la vida. No la pongas en mí, mi amigo. No ponga tu mirada en el pastor, en el maestro. Pon tu mirada en Jesucristo. Porque ese sí, ese no falla. Ese sí es verdadero. Ese es único. Ese jamás te va a fallar. Así que espero, con la ayuda de Dios, el próximo domingo seguir este mensaje de lo que Dios hace en la vida de uno que le acepta. En ese que es sincero y dice, quiero una vida diferente, una vida nueva, y tan solo Jesucristo te la puede dar. Gracias, Padre. Gracias por este bello día, por estos momentos bellos que usted me ha concedido a poder llevar este mensaje a otros hermanos y hermanas y personas que escuchan, que pudieran ver la gracia de Dios, el amor de Dios, la misericordia de Dios a través de estos versículos que hemos leído.
La obra bella que Jesucristo vino a hacer al mundo, cambiar al hombre y hacerlo una criatura diferente, una creación diferente, una persona diferente, con anhelos diferentes, con deseos diferentes, con palabras diferentes, con pensamientos diferentes. Eso es lo que ha hecho el Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por su palabra. Gracias por su presencia bella, que no la merecemos en nosotros. Pero es lo que usted ha creado para usted, mi amigo que me escucha en este día y está en angustia, en dolor y en problema y en pecado y está caído. Jesucristo es el único que te puede levantar. Es el único que te puede ayudar. Es el único que te puede salvar. Es el único que te puede rescatar de esa vida que te encuentras. Clama a Él. Y yo te aseguro, porque Dios lo dice, no porque yo lo digo, sino porque Dios lo dice, que Él te va a escuchar y te va a salvar. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo, por esta su palabra que me ha dejado llevar en este día a otras personas. Gracias, mi Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.